Este seminario titula Educación y descolonización en el siglo XXI. Reflexiones en torno a la descolonización en la educación superior. En ese sentido, aquí voy a permitirme compartirles reflexiones sobre la descolonización en la educación del mundo aymara contemporáneo. Obviamente, en el marco de las reflexiones que se está realizando en el Centro de Investigaciones Sociocomunitarias de la Vicepresidencia. O sea, en el sentido cómo estamos reflexionando a partir de categorías y conceptos no modernos, precisamente para desmontar, para descolonizar la forma moderna de la educación, de la política, de la economía, o sea, de la totalidad de lo existente en el presente. Es decir, estamos hoy en el presente atravesados por la modernidad, por la colonialidad y por el colonialismo también. En ese sentido, en el Centro de Investigaciones Sociocomunitarias de la Vicepresidencia se está reflexionando a partir de ciertas categorías y conceptos que, bueno, les voy a compartir algunos de ellos en esta oportunidad. Metodológicamente quisiera señalar lo siguiente. Voy a tratar de comunicarles. Sí, por favor. Bien, vamos a tratar de comentar y comunicarles en base a por lo menos 5 puntos específicos. En un primer momento voy a comentar sobre qué es Bolivia, ¿no? ¿Qué tipo de país tenemos en el presente? ¿Qué tipo de país hemos tenido y qué tipo de país está en construcción? Luego, el presente es resultado de la configuración de las estructuras subjetivas de racionalidades en el pasado. O sea, el presente es resultado de lo que se ha configurado hace 50, hace 100, 200, 300, 400, 500 años atrás, ¿no? Luego, otro punto trata básicamente cuál sería la educación aymara del presente, o sea, la educación aymara frente a la educación moderno-colonial como 2 rutas en colisión. Luego, ya para ir cerrando, voy a comentarles en torno a la educación colonial moderna que obviamente nos conduce, nos lleva a un callejón sin salida, a una tragedia. Bueno, hay un mito europeo, la tragedia de Edipo, entonces voy a intentar un poco relacionarlos con este mito europeo occidental. Y finalmente, ¿cómo debería ser la educación en el siglo XXI? O sea, la educación desde nuestro contexto, desde nuestra realidad, mejor bien desde la ciudad de El Alto, en particular desde esta universidad, ¿no? Bueno, y finalmente voy a cerrar con algunas breves conclusiones. Entonces, empiezo. ¿Qué es Bolivia? Antes decíamos Bolivia es una nación, otros van a decir Bolivia es un país multisocietal, otros van a decir Bolivia es una gran hacienda, pero nosotros aquí vamos a decir que Bolivia es un país plurinacional. Siempre ha sido un país donde han coexistido en términos generales, en términos gruesos, 2 tipos de civilizaciones, ¿no? Una que es la moderna occidental y la otra la indígena. Ambas civilizaciones, ambos tipos de civilizaciones tienen sus propias complejidades, pero en términos macros vamos a decir que aquí en Bolivia coexiste, no de manera complementaria ni equilibrada,
dos tipos de racionalidades, dos tipos de culturas, o en términos generales, dos tipos de civilizaciones, contrapuestas y en permanente conflicto. Otros han dicho abigarrada, otros desde la perspectiva aymara lo han llamado auca, pero nosotros vamos a seguir señalando en ese sentido. O sea, dos concepciones del mundo, dos racionalidades, dos subjetividades, o reitero, dos tipos de civilizaciones que están en una especie de colisión, en una especie de encrucijada. ¿No? Estamos ahí plantados ahí. ¿No? Estamos entre nosotros, entre estas dos subjetividades, dos maneras de comprender el mundo, dos maneras de relacionarnos con la naturaleza y con todo lo existente, ¿no? Es decir, por un lado está la forma moderna de comprender el tiempo y otra está la forma aymara, quechua, tupi, guaraní de ver el mundo, de relacionarse con la naturaleza, con todo lo existente, ¿no? Entonces, ahora eso es lo que se ha llamado o se ha reconfigurado desde el 2006-2009 en adelante el Estado plurinacional. Bueno, el Estado plurinacional está en curso, está en construcción, no es algo que está acabado, ¿no? E incluso podemos decir, ¿por qué estamos reflexionando sobre esta categoría de la descolonización? Porque precisamente hay problemas de colonialidad, hay problemas del colonialismo, o sea, hay problemas no resueltos. Y son problemas históricos, ¿no? Bueno, entonces, en suma, a manera de introducción, Bolivia es un país plurinacional. ¿Qué quiere decir eso? Que existen por lo menos dos tipos, en términos grandes, dos tipos o formas de comprender el mundo, de relacionarse con la naturaleza. Una, que es la aymara, quechua, tupi, guaraní, y frente a esto la sociedad industrial o la moderna. Pero es la lógica o la racionalidad o la civilización moderna la que tiene predominio, hegemonía sobre estas otras, ¿no? A eso se llama jerarquía colonial, jerarquía civilizacional. Entonces, la jerarquía civilizacional en el presente sigue en curso. Bueno, ahora, eso a manera de introducirnos al tema en cuestión. Cuando decimos el presente es resultado de la configuración de las estructuras en el pasado, quiero señalar lo siguiente. La forma como estamos constituidos en el presente, estimadas hermanas y hermanos, es resultado de una larga trayectoria, es algo producto histórico. Es decir, nuestro presente y el futuro no es algo al azar, sino responde a estructuras económicas, políticas, culturales y subjetivas configurados en el pasado. Hay unos intelectuales que a eso lo llaman cargas determinativas del pasado, ¿no? Como este pensador boliviano Luis Talla. Entonces, un poco retomando nuestra línea, quiero decir que el presente nosotros lo decimos en aymara Hichapacha, ¿no? El presente Hichapacha e incluso nuestro futuro, el Jara y el Julpa, es no total, pero en una parte significativa está estructurado, organizado, como les decía, por lo que ha sucedido hace 400, 500 o 100 o 200 años atrás, ¿no? Entonces, es decir, el colonialismo, la colonialidad se instaura, o la misma modernidad, cuando se invade a este continente por nosotros y por los indios llamados Aviala o Aviala. Desde ese momento, a partir de 1492, en este territorio macro que es Aviala, y desde 1532, en nuestro contexto, es el momento en que se instaura el momento constitutivo colonial o de la misma modernidad y por lo tanto la colonialidad.
Entonces, el colonialismo, la colonialidad y la misma modernidad tienen sus elementos constitutivos. Y estos elementos constitutivos se transforman, se recomponen e incluso cíclicamente. No es que, digamos, estos elementos se pierden, se diluyen y, bueno, acaban. No. Desde hace 500 años, estos elementos, estas fuerzas determinativas del pasado continúan en el presente, aunque no tal cual. Como les dije, se recomponen, se cambian de forma, se recomponen de acuerdo al tiempo, de acuerdo al espacio, pero siguen vigentes, ¿no? Así como también las fuerzas, las cargas que han afrontado para desarticular a la colonialidad, al colonialismo y a la misma modernidad, también se mantienen. Y resultado de todo ello, de toda esta lucha, somos nosotros del presente. Por eso, esta universidad es producto de la lucha, de la reivindicación del pueblo aymara, en particular del pueblo de la ciudad de Dato. Los salteños somos aymaras, casi el 100%. Entonces, no es algo que viene y algo de algún lugar baja del cielo y se instala, no. Es resultado de un proceso, un largo proceso de lucha, de reivindicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido digo que el presente es resultado de una configuración de las estructuras políticas, económicas, subjetivas en el pasado, ¿no? Bueno, eso por una parte. Ahora, nosotros podemos, desde la perspectiva, si uno puede decir, ¿qué es aymara y cómo comprende a esta realidad del presente e incluso del pasado y cómo imagina el futuro? Entonces nosotros podemos decir que en términos nuestros y generales, y como decía Huáscar Chuquehuanque en algún momento, que siempre lo ha escrito así, que desde 1532 o desde 1492 en adelante se constituye un tiempo que nosotros podemos llamarlo la Aucapacha. Es un tiempo de guerra de dos tipos de civilizaciones en términos macros. No es algo armónico, no es algo complementario, pero ese tiempo es algo general. En ese tiempo general coexisten dos fuerzas, dos espíritus, dos subjetividades, dos maneras de ver, de relacionarnos con todo lo existente, que es el león macha o el mundo macha. Y frente a este león macha, este es el Cacaripacha, o el Pacha simplemente. Entonces, aquí hay dos lógicas, dos caminos, dos rutas, el mundo macha y el Pacha, ¿no? Aquí no vamos a desarrollar qué es el Pacha, el macha, pero simplemente en términos generales vamos a decir que el macha es el desequilibrio, el desorden, el caos que se genera entre nosotros, o sea, entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza o con la Pachamama y de los seres de los humanos con el mundo de lo espiritual, con el mundo de las huacas, de las illas, de las Españas. O sea, cuando digo macha, el mundo macha es el desequilibrio, es el desorden total. Eso es la modernidad, eso es la colonialidad o el mismo colonialismo. Pero frente a esto es el mundo pacha, el mundo comunitario, el mundo ayllal, el mundo aymara, quechua, tupi, guaraní, o sea, por ser un poco más concretos, ¿no? Entonces, son dos rutas, son dos caminos, son dos vías. Bueno, ahora, otros dicen, en algún momento un pensador aymara dijo, estamos en una encrucijada, estamos frente a dos tipos de conciencia. La conciencia de Atahualpa y la conciencia moderna. La conciencia de Atahualpa y la conciencia de Pizarro. Metafóricamente son dos, Atahualpa y Pizarro son dos símbolos humanos que representan dos tipos de subjetividades también. La conciencia de Pizarro y la conciencia de Atahualpa. Otros dirían la conciencia comunitaria y la conciencia moderna, ¿no? O la subjetividad comunitaria y la subjetividad moderna.
Y como les decía, podemos decir la subjetividad pachacámica, o sea, del pacha, y la subjetividad de la machalidad, de lo macha, ¿no? Bien, macha, alguien podría decir, ¿qué es macha? En el sentido común de nuestro pueblo, macha es desequilibrio, borracho, la borrachera, el desorden, el caos, ¿no? Eso. Pero eso simplemente la borrachera, ¿no? Producto del alcohol. Pero eso lo podemos llevarlo a otras dimensiones, a otros niveles de análisis. Lo podemos convertir, de hecho, es una categoría para dar cuenta del desequilibrio, del desorden que se produce en una familia, en una comunidad, en una nación, en una civilización, o sea, incluso en una totalidad, ¿no? Como tal como lo vamos a aquí referirnos. Entonces, eso, estimadas hermanas y hermanos. Ahora, entrando a lo específico. Hemos dicho, son dos cosas, dos racionalidades, dos fuerzas, dos cargas que determinan nuestra existencia en el presente, pero también en el futuro. Ahora, todos nosotros aprendemos, leemos, reproducimos en la universidad, en el colegio, en la escuela e incluso en el posgrado, ¿no? Ahí lo profundizamos, lo replicamos e incluso las universidades en Bolivia y en el mundo simplemente son sucursaleros de ese conocimiento, de esas cargas o fuerzas de conocimiento moderno occidentales que simplemente lo reproducimos en las universidades. Pero aquí es algo distinto, es algo sui generis, no será excelente, pero bueno, luego vamos a ver en qué situación estamos. Entonces, eso lo conocemos, lo reproducimos. El asunto es cuál es la fuerza, por lo menos, diríamos, los elementos, la estructura desde donde podemos partir para comprender la educación, el conocimiento aymara, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay varias formas de entrar, hay varias formas de empezar, hay varios intelectuales aymaras que empiezan desde varios lugares. Simplemente esto lo que les voy a decir, estimadas hermanas y hermanos, es una pequeña entrada y en la forma como estamos reflexionando también en el CIS. Simplemente una categoría voy a utilizar para dar cuenta de la lógica y sentipensamiento en la educación del mundo aymara. Hay una categoría alta, ¿sí? Porque también aquí tenemos que producir categorías, o si no, reactualizar las categorías, ¿no? O conceptos. De eso se trata la universidad y los centros de investigación. Entonces, si alguien aquí, de seguro yo les consulto, ¿cuántos son aymaras acá? Pues, sí vas a levantar la mano. Y casi la mayoría, ¿no? Los que no han levantado la mano, de seguro deben ser guaraníes o quechuas, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, ustedes comprenden qué es alta. Por lo menos algunos de ustedes pueden indagar qué es la categoría alta. Entonces, rápidamente voy, para no alargarme mucho. Alta es una categoría prístina, es una categoría que está presente en el mundo aymara quechua de antes como hoy. Así, por ejemplo, Ludovico Bertonio ha redactado e impreso un texto, desde que conocen esto, llama Vocabulario de la Lengua Aymara, lo publica en 1612. Y justamente en esta obra registra a Alca como la entreveración de diversos colores, ¿sí? Entonces él dice, cito, Alca entreverado de diversos colores. Pero en rigor, Alca es, o sea, sería la entreveración entre lo negro y blanco. Alca quiere decir varias entreveraciones. O sea, parece algo simple, pero luego verán que es algo complejo, es una categoría filosófica, es una categoría central para comprender la lógica del mundo aymara, ¿no? Bueno, ahora, cuando se juntan, simplemente no voy a precisar, no voy a entrar en detalles, son dos mundos, el mundo de la oscuridad y el mundo de la claridad. Y cuando se juntan, a eso se llama la entreveración,
Cuando se juntan, a ese momento de conjunción es alta, ¿ya? Ahora, ese alta es el momento pleno o completo del orden de las cosas. O sea, cuando uno es alta, es el momento pleno, equilibrado y perfecto, digamos, ¿no? Es el happy, es el momento happy. ¿Por qué? Por eso cuando dice a uno alcamarí, no es el pájaro, digamos, ahí de la camarí, también se dice alcamarí. Pero cuando se dice alcamarí es que ha llegado a un nivel de plenitud y equilibrio. Por eso alcamarquitata quiere decir, según Ludovico Bertonio, claro, él registra escuchando lo que nuestros abuelos han dictado, él dice, ser alcamari es volverse más prudente, volverse más sabio y más equilibrado. O sea, es constituirse o lograr hacer un jate, ¿sí? Un humano completo y equilibrado. Entonces, cito a Ludovico. Alcamariquitata, de bobo a hacerse prudente, de ignorante a sabio, de andrajoso bien vestido. Eso quiere decir alcamari, ¿no? Bueno. 5 minutos más, hermano. Uy, creo que ya me... Bueno, entonces, estimadas hermanas y hermanos, a eso, cada civilización forma a tipo de personas sujetos. El mundo moderno occidental forma a un tipo de persona o individuo que es egoísta, ególatra, ensimismado, personalista, o sea, un sujeto macho, ¿no? La modernidad, la colonialidad forma ese tipo de sujeto. En cambio, el mundo comunitario, el mundo aymara, el mundo aymara quechua, no del presente, pero de antes e incluso hoy se sigue reproduciendo, forma a un sujeto de tipo o con lógica alta, o sujeto jato. Les cito brevemente. Había en 1532 llega un tipo, se llama este tipo Sierra del Eje, les digo, con Pizarro llega un invasor. Y ese invasor es el que sobrevive 80 años después de haber invadido este territorio. Él dice ¿no? Sierra del Eje se llama. Cito, en un testamento dice este señor de lo que ha podido observar, de lo que ha podido ver. Dice, cito, a causa de haber sido yo mucho parte en descubrimiento, conquista y población de estos reinos, cuando los quitamos a los que eran señores ingas y los poseían y regían como suyos propios y los pusimos debajo de la corona real, corona que entienda su majestad católica, que los dichos ingas los tenían gobernados de tal manera que en todos ellos no había un ladrón ni hombre vicioso, ni hombre holgazán, ni una mujer adúltera ni mala, ni se permitía entre ellos ni gente de mal vivir en lo moral, que los hombres tenían sus ocupaciones honestas y provechosas, y que los montes y minas, pastos, casa y madera y todo género de aprovechamientos estaba gobernado y repartido de suerte que cada uno conocía y tenía su hacienda sin que otro alguno se la ocupase o tomase, ni sobre ello habían pleitos, y que las cosas de guerra, aunque eran muchos, no impedían a las de comercio, ni estas a las causas de la labranza o cultivar de las tierras, ni otra cosa alguna, y que en todo, desde lo mayor hasta lo más menudo, tenía su orden y concierto con mucho acierto, y que los ingas eran tenidos y obedecidos, respetados de sus súbditos como gente muy capaz y de mucho gobierno, y que lo mismo eran sus gobernadores y capitanes. Sierra del Ejesema, citado en Prescott, en 1585 escribe este señor. Dice, estos indios no conocían que era robar, flojear, ¿no?
no tenían idea de qué era hurtar, apropiarse de las cosas ajenas. Todos trabajaban. No había ricos ni pobres, ¿no? O sea, y sus autoridades como los incas eran temidos, eran respetados, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que este tipo de realidad, de comunidad, pues ha sido resultado de un tipo también de educación. Un minuto más, por favor, hermano. Entonces, la educación en el aire, la educación comunal, la educación indígena construye, lleva a tener un tipo de relación tal como les he señalado. Mientras, cuando los europeos llegan aquí, estimadas hermanas y hermanos, observaban ellos, efectivamente veían a centro de Centroamérica, y cuando llegaron aquí, dice aquí, lo que se veía con los ojos no se podía captar en el entendimiento. O sea, no podían explicar con su razonamiento, con su subjetividad o con la carga que venían ellos. Simplemente han dicho, no se puede entender, explicar. Uno. Segundo, a medida que nuestro pueblo, ha tomado elementos o la subjetividad, o a medida que ha sido atravesado con la subjetividad moderna occidental, decían ellos lo siguiente, cito, un indio dice, cuando un español le pregunta a nuestros antepasados, ¿cuánto de cristiano ya era? Le pregunta, digamos que yo soy el español, ¿no? Y pregunto, indio, ¿ya eres cristiano? Y el indio respondía lo siguiente, sí, señor, yo ya soy poquito cristiano, porque ya saber yo un poquito mentir. O sea, ser cristiano es ser mentiroso, ¿no? Ser de todo lo malo. Así comprendían nuestros abuelos. Y hoy podemos decir, como alguien decía, hoy ser moderno hoy, yo les podía preguntar a ustedes, ¿cuánto de moderno eres? ¿No? Uno podría decir, yo ya soy un poquito moderno, porque ya soy egoísta, individualista, personalista, a mí ya no me interesa la comunidad, mi familia, no me interesan las huacas, no me interesa la naturaleza o la Pachamama, no me interesa eso. Y si ya no me interesa, eso quiere decir que soy moderno, ¿no? Pero si estoy chayando, si estoy relacionándome con las huacas, con tu mamani, o estoy relacionándome con mi comunidad, con mi familia, con mi barrio, bajo lógica y principios comunitarios, entonces uno podría decir, todavía soy poquito moderno, ¿no? Todavía soy comunitario, soy aymara, en fin. Entonces, para cerrar, la educación moderna occidental nos lleva, bueno, no les voy a contar esto de la tragedia de Edipo, a un callejón sin salida, nos lleva a la debacle y nos lleva a un camino de muerte. O sea, muerte tal como, no como entendemos nosotros, los aymaras lo entendemos como jiwa, sino la muerte como tragedia, como destrucción, no solo entre los seres humanos, sino también de la Pachamama y de todo lo existente, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que preguntarnos aquí, ¿por dónde vamos? ¿Por la educación moderna o por la educación nuestra propia, aymara, quechua, tupi-guaraní? O diríamos y otros plantean ensamblarlo esto, juntarlo y inventarlo o reinventarlo, otro nuevo sistema, otra nueva lógica y mundo. Bueno, eso dependerá de nosotros. Sin embargo, yo quisiera terminar señalando lo siguiente. ¿Cómo debía ser la educación en el siglo XXI? Desde nuestra realidad, desde nuestro mundo, desde nuestra historia. Ahora, hay varias propuestas, reflexiones y críticas. Edgar Morán y tantos otros van a decir, ¿no? Así debía ser la educación, por esta ruta debía ser la educación del siglo XXI. Ustedes deben conocer muy bien
y simplemente vamos a terminar diciendo aquí por dónde debíamos encaminarnos, por dónde debíamos emprender nuestro ataque. Bueno, la educación hoy, desde nuestra realidad, debería responder por lo menos a cuatro tipos de relaciones. A cuatro tipos de relaciones. Y me voy a prestar lo que en algún momento un pensador aymara, Yapa Canisaya, se preguntaba y se respondía sobre qué era cama o sobre qué era camaña, y traducido al castellano, el vivir bien. ¿Qué es vivir bien? ¿No? Porque la educación tiene que estar en función de la producción y reproducción de un vivir bien. Y dicho desde el mundo aymara es cama o jamaña o camaui. Entonces, en el sentido como Canisaya entiende el kama a partir de cuatro tipos de relaciones, es lo siguiente. Él se pregunta, ¿qué sería específicamente el kama? Su respuesta es lo siguiente. La convivencia armónica, la convivencia armónica entre los seres humanos, un primer elemento. Segundo elemento, la convivencia armónica de los seres humanos con la naturaleza. Tercero, la convivencia armónica de los seres humanos con los seres astrales del espacio celeste. Y finalmente, la convivencia armónica de los seres humanos con sus propios cuerpos. O sea, eso es el vivir bien, ¿no? Para este hermano, el cual también compartimos. Ahora, la educación del presente y todas las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades debían realmente producir conocimiento, reproducir conocimiento para generar estos cuatro tipos de convivencia armónica. Las ciencias sociales, humanidades, debían producir conocimiento o autoconocimiento para generar un tipo de convivencia armónica entre los seres humanos, ¿no? Y eso es lo que han hecho nuestros antepasados. Han creado, han desarrollado instituciones, digamos, hoy podemos decir políticas, económicas, culturales y espirituales que permitan producir un tipo de relación entre los seres humanos de manera equilibrada. No un tipo de relaciones, o no una sociedad que reproduzca relaciones de dominación y explotación. Por eso el Ainu ha producido la Mica, el Aini, y en el ámbito político, los sistemas turnativos, ¿no? Bueno, ahora, las ciencias naturales, las ciencias físicas debían producir, o sea, debían producir conocimiento y reproducir conocimiento para producir un tipo de relación armónica de los seres humanos con la naturaleza y, como dice Yapa Canisaya, con los seres astrales. Porque la ciencia natural o física del presente produce conocimiento para dominar a la naturaleza, para destruir a la naturaleza. Entonces, como el tiempo nos apremia, simplemente quiero terminar diciendo esto. La educación del presente debe de forjarse, debe de cambiar de sus estrategias, de sus métodos, de sus teorías, para producir estos cuatro tipos de relaciones, ¿no? Y si no nos encaminamos hacia este derrotero, estamos condenados a la muerte. La muerte como entiende el mundo moderno occidental, o sea, la tragedia de Edipo. Simplemente eso, y un gran hayaya a todas y a todos ustedes. Espero que estas reflexiones nos puedan servir para reflexionar. Muchas gracias, hermano Pachacutia Carapi. Lastimosamente el tiempo es oro, ¿no? Y hay muchos temas tal vez sueltos, pero esperemos que haya quedado. Estimados docentes, estudiantes, quisiéramos que vayan preparando sus preguntas. Después de las dos exposiciones, vamos a tener una ronda de comentarios.
comentarios y aportes, ¿de acuerdo? Hermanas, hermanos, quiero agradecer a Edgar, nuestro ejecutivo, hermano licenciado, gracias por invitar. La verdad, cuando he escuchado tu llamada me ha asustado a qué voy a hablar, porque yo generalmente hablo con mis pateritas del mercado y con las ferias, estoy charlando de estos temas. Con mis estudiantes un poco más académico hay que ser, ¿no? Y cuando digo un poco más, porque todavía estamos en ese camino de entender y comprendernos. Estaba también hablando de estos temas con mis hermanos matariles del Matadero, soy ex ejecutivo también de ese lugar, aunque no tengo el físico, ¿no? Pero igual, estábamos conversando, charlando estos temas muy importantes. Y ese día estábamos soñándonos también, hemos soñado mucho en las montañas, los abuelos nos están ayudando en las montañas, la lectura de las estrellas, preocupados. Esa mañana a las 5 de la mañana salíamos y parece que hay uno más, va a esperar la helada, dice, pero puede ser que también haya un cambio en nuestras formas de vivir con todo lo que se viene dando. Anteayer la luna estaba con un arcoíris blanco, preocupante también. Entonces hay que comprender nuestra pacha, como decía el hermano, ¿en dónde estamos acá? Entonces, en ese sentido coloquial, no tanto muy académico voy a tratar de hablar. Espero que el hermano no me diga ya 5 minutos, me voy a asustar y me voy a querer ir, ¿no? Entonces, yo he pasado unos apoyos al hermano Edgar, no sé si está para que puedan entender, pues dinámica académica también un poco, ¿no? Pero de modo, aquí me traigo mi chanchulla y espero convencerles. Me voy a ayudar de esto que se llama Constitución Política del Estado, dice. Y esto que me ha llamado bastante la atención, se ha acabado, no sé, varias veces este texto, ¿no? Educación indígena, ciudadanía o colonización. Los aportes de varios hermanos que he conocido en vida y que han sido mis tribunales de tesis, inclusive. Víctor Hugo Cárdenas haciendo un preámbulo. Francisco Yanque había sido el profesor que había enseñado en la pieza de mis hijas de matrimonio, interesante, en Ojasí, ahí está. La hija de Abelino Siñán, Tomasita Siñán, que se ha ido a Costa Rica o Puerto Rico a seguir haciendo nuestro camino. Y finalmente, algún momento les compartiré este texto que hemos escrito con Guarni, el Sarawi Sataki para nuestro camino Coya. Prefiero hablar como Coya, como Jaque, como me han dicho mis hermanos, mis abuelos. La verdad, no he puesto un título genérico, hermano moderador, educación y descolonización, reflexión sobre en torno a la descolonización en la educación superior. Primero, disculpen que levante la voz porque a veces suelen dormirse, hay que meterse a la cabeza de que aquí la historia y todos los aspectos que hemos pasado, en ningún momento nosotros hemos tenido conquista. Invasión ha habido y no conquista. Y la invasión ha traído consigo masacre y genocidio. Ahora seguro van a decir de quiénes. Se han venido con enfermedades, guerras, hambrunas y con crisis económicas desde la Edad Media. La Edad Media para ellos estaba basado simple y llanamente en una asquerosidad, disculpen que lo diga así. No tenían ni letrinas en sus casas. No tenían, como están charlando ahí atrás, espero que le pueda asustar esto. No tenían, como decimos, baños, ni en sus casas para vivir en la Edad Media. Y ahí son ellos que se vienen acá y hacen desaparecer, como Eduardo Galeano denuncia, millones y millones de vidas de los nativos. A la llegada de Guananí, hoy llamado San Salvador, llevan mi nombre, que por desgracia yo llevo ese nombre también. Llegan y empiezan a masacrar por oro, por otras cosas, y algo que no nos han contado las historias, por mujeres lindas y bellas que han encontrado. Unos textos de las universidades de Estados Unidos y otras de Alemania dicen de 60 millones a 6, 4 millones han reducido los nativos cuando Cristóforo Colombo, alias el Cristóbal Colón, llegó acá con sus secuaces. Esa Edad Media muestra una Europa totalmente en problemas,
y se vienen acá. Esos problemas, por si acaso, también eran religiosos. La invasión, por tanto, trae consigo ¿qué cosa? Cristianos, ladrones y aventureros. Sus invasores operativos, Cristóforo Colombo, Francisco Pizarro y Francisco de Toledo. ¿Qué hacen ellos? Ahí está pues mis apoyos, gracias. Con eso voy a tratar de guiarme, ¿ya? Gracias, hermano Víctor. Miren, llegan ellos y consolidan la invasión, la masacre y el saqueo. Hay estudios en la Universidad Mayor de San Andrés, mi alma mater también, que han mostrado que alrededor, solo en el Sumac Orco, en Potosí, un saqueo de plata cerca de 3 billones de dólares. ¿Cuánto necesitamos para salir de la crisis en nuestro país? Por lo menos 10 millones al año. Creo que es poco para algunos, pero para mí es harto. Como Pepe Mújica hay que hablar, ¿no? Con poquito se puede vivir feliz. Entonces, eso nos se han robado, nos se han saqueado. ¿A título de qué? A título de amor al prójimo, amor a Dios, no matarás, no robarás. ¿Qué es eso? Los mandamientos. Traen su mandamiento, ni ellos hacen caso a su mandamiento. Chistosos son los tíos, ¿no? Y para hacerse respetar, los curas se convierten posteriormente ¿en qué? En diáconos, cubriendo de esa forma el derecho de parnada y el abuso sexual que han hecho a las nativas. Por cierto, nuestras nativas antes querían matarse antes de tener hijos para ellos, no querían bastardos, eso dice la historia. El resultado de esos ladrones, cristianos, aventureros, Cristóforo Colombo y otros, hay una invasión de tipo físico, millones de desaparecidos, psicológico, y aparece que ¿qué nos van a decir? Nosotros somos indios, después somos indígenas, ¿qué más somos? Pobrecitos somos, nosotros no sabemos leer y escribir, no pensamos igual que Sócrates, no pensamos igual que Aristóteles, mucho menos que Platón. Tenemos que obedecerles a ellos, por más que no sepan hablar también ellos nuestro idioma. Y esa práctica, ¿con qué le han hecho? Con Atahualpa. Pizarro le muestra la Biblia, y ¿qué hace Atahualpa? Como no tenía sentido, no sonaba, lo ha botado y luego lo han matado. Hay la violencia pedagógica. Nuestras estructuras curriculares, más adelante les voy a mostrar a la Universidad San Francisco de Chuquisaca. Esa violencia pedagógica que nos traen es eurocentrista. La educación de ellos antes que nosotros. Nuestro proceder AINI como sistema, el AINI y la cuestión económica social, el AINI, no tiene sentido para ellos. La violencia espiritual. ¿Qué nos han metido en las escuelas a nosotros? Y les voy a leer más un rato un legajo interesante de 1888. ¿Qué nos meten a nosotros? Miedo. Si te emborrachas, sigue con tu tilín ahí, joven. ¿A dónde vas a ir? Al infierno. Y uno se imagina el infierno con todo, ¿no ve? Y si vas a ser buenito, ¿dónde vas a ir comiendo con tu yauchita más? ¿A dónde? Al paraíso, por el cielo. Ese imaginario nos meten a nosotros cuando nos empezamos a preguntar cómo siempre será. Y hay una lógica interesante, discúlpenme que lo vuelva a coloquiar esto. Estaba buscando, ¿qué quiere decir Lucifer? Ese nombre lo utilizaba ¿no? El diablo Lucifer. ¿Qué quiere decir Lucifer? Si mal no me equivoco, quiere decir con luz, o la luz. Yo prefiero ser Lucifer entonces, no Salvador. Porque tengo la luz. Tengo la esencia de la vida. Imagínense, con Salvador más, con luz y Salvador salvamos todo. Pero llegan ellos y nos meten esas 4 violencias tremendas. ¿Qué pasa con eso? Como dice el anterior cuadro,
Ahí hay un cuadro que dice, nos hacen perder nuestra identidad. No hay respuesta cuando alguien quiere responderse. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Quititas, caucas, culo, cauquero, sarata. Uncata, sincha, mírate, ¿quién eres? En estos textos que hemos escrito, hemos respondido con pacalco, luego quinzacalco. 7 respuestas a las 4 de cada una y luego hemos llegado al 9. Esperamos llegar al 11 ahora, porque las respuestas tienen que ser dinámicas de lo que somos. En ese transcurrir, hermanos, como decía el hermano, notamos desde 1492 hasta 1825 invasión y colonización. Y esta colonización de Toledo y todos los que se han traído derechos, monedas, todo eso, queremos imitarlo nosotros en base a la urbanidad. Ellos nos traen sus formas de vivir y nos queremos olvidar de nosotros. Hay una suerte en la actualidad de un neonacionalismo indígena boliviano. Hay una crítica interesante que hice en anterior libro. Nos creemos indígenas. Germán Choquehuanca renegaba contra esto y decía, ¿cómo podemos ser indígenas? Los indígenas no tienen nada, son una pobredumbre. No podemos. En conceptos de Germán nos estaba llamando la atención decir, ¿quiénes somos nosotros? ¿Acaso no somos camiris? Y el camiri para el otro va a ser el que tiene plata, les da plata. El camiri para nosotros es el suma hakiri, el suma camiri. Suma hakaya, suma hamani. El buen vivir y el buen convivir. En ese entendido. Pero no, el otro nos quiere meter la lógica de que si no tienes plata, no existes. Si no estás a la moda con tu iPhone, no existes. Si no utilizas tu laptop, no existes. Si no te pones chompas top, no existes. Si no te pintas como yo me pinto, no existes. Hay una lógica de los chavines de Perú, los hermanos de abajo, que utilizan interesantes ropas en su vestimenta. Tesoros interesantes, el mulo como estructura de calendario agrícola pecuario y el oro como agradecimiento al sol. Eso se viste. Y hoy en día, ¿quién se viste con eso? Fíjense, ni mata bajo acá en Mexquí, ni una cholita. Pero ¿cuánto cuesta una parada de una cholita? ¿No ve? Mira. Ayer una hermana me decía, pero yo tengo mi abrigo de 1800 bolivianos. Pero hermana, eso solo cuesta la manta de la cholita. Y si es manta vicuña, perdón, allá vive una hermana. Y si es manta vicuña, $3,000 está una manta vicuña pura. Y si quieres mezcladito con guanaco, te puedes bajar a $1,500. Si quieren hablar en dólares, ¿no? Mira cómo nos vestimos, ¿no? ¿Cómo nos deberíamos decir al mundo, como el señor Disipán, allá de los chaviros, chicas, como una estructura de poder, camiri, pero sí hacer daño? Esta invasión nos trae esos problemas y a lo largo del tiempo no han habido ni izquierdas, ni derechas, ni socialismos, ni comunismos que nos han ayudado a salvar estos problemas. Peor el cristianismo. Ahora sí. Mire, la Universidad Real Pontificia de San Francisco Javier, bien largo su nombre, ¿no ven? 1624, en sus primeros inicios, como estructura curricular, se basaban fundamentalmente en la teología. Si no crees en Dios, eres hereje, eres profano, fariseo, eres un carajo. En San Francisco así está. Filosofía eurocentrista. El derecho que tenían que estudiar para podernos dominar, como hoy en día, ¿no ve? Vamos a la carrera de derecho sin ofender a nadie. Entre sus estructuras curriculares, derecho romano 1, 2, 3, 4. Interesante. Voy a cambiar, he dicho, voy a poner ahora derecho tahuantino 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es cierto. Hay un problema, estructura curricular, que más adelante como propuesta no voy a leer.
1830, la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Y ahí aparece igual, basándonos en una filosofía eurocentrista, en el derecho básico de los romanos. Pero lo fundamental en esa universidad aparece como lógica de formación de las personas, la medicina. Pero medicina en base a las invasiones y conquistas que han tenido los grecos romanos. No se olviden que los grecos romanos son los mejores médicos del mundo. Operan bien, curan bien. ¿Por qué? Semejantes masacres que han hecho a pueblos enteros, por un lado empírico y por el otro lado, formal lo llamaremos, han tenido que hacer esto. Ahí dice un apartado de 1888, lo que les decía que está en este texto, la escuela de Andamarca, y que hoy en día parece que lo practicamos, pero sin tocarnos un pelo. Desde la fecha, ningún alumno, sin permiso de su profesor, no saldrá de esta escuela para afuera. Y si no obedecen, pagarán una multa de 3 azotes en el culo pelado. Eso dice en el decálogo del profesor, el regente de la escuela de Andamarca. ¿Qué quiero decir? Y más abajo hay otros. Tienes que venir a oír misa. Ni si te ocurra participar, comulgar. Además tienes que venir vestido bien. Tienes que hablar castellano sabiendo sin saber. Pobre carajo que no habla. ¿No? Y con estas ideas de esta educación, Universidad de Chuquisaca ya más antes, y la UNSA lo sigue practicando. Por favor, llegamos a nuestro país siendo un ensayo interesante. En la Constitución Política del Estado del año 2009, cambiamos de constitución, ¿no es cierto? ¿Ahora qué somos? Estado plurinacional, ¿bien? Suena bonito, ¿no? Pero ahí dice que es Nación Bolivia. Pucha, caramba, ¿quién ha hecho? Y luego dice, esta nación tiene otras naciones. Y ahí aparece, hermano Brady, el debate de Estado-Nación o Nación-Estado. Ahí, debate interesante. Para otro momento. Pero cuando nos dicen Estado, naciones, y los bolivianos se creen los dueños del Estado, los bolivianos y los neonacionalistas indígenas bolivianos, queriéndonos atardar en algo. Para nosotros, en la Constitución nos tendríamos que sujetar al artículo 91. Bien, la universidad, la autonomía está en el artículo 92. Pero el 91 dice bien clarito que nuestros conocimientos en la universidad tienen que basarse en los saberes y conocimientos de los pueblos, como saben, ahí en la Constitución les llaman indígena, originario, campesinos. Ahora, ¿qué dice Shakespeare? En los pueblos y naciones originarias. Ahí está la esencia del conocimiento. Y después de tantos años de masacre y genocidio, ahí está la esencia de la liberación, entre comillas. Luego viene la Universidad del Sistema Universitario Boliviano, la CV, que algunos han debido escuchar, conocemos, esa autoridad universitaria conozco. Ahí manejan como eslogan los sectores marginados, los aymaras, los indios y el sector popular, así nos toman. Les tomaremos en cuenta. Y luego llega la UPEA. Fíjense su visión de la UPEA es interesante. En nuestra universidad, acá Freddy, el hermano Julio deben conocer, tenemos como asignatura transversal en todas las carreras se tienen que estudiar eso, la historia andina. Bien, paradójicamente yo 10 años estaba como profesor en la carrera de arquitectura, dando historia andina. Ahí hemos conocido mucha base de lo que son nuestras estructuras de arquitectura. Entonces, la UPEA plantea aquello. Y que hay que trabajar para que todo salga bien. Hay que trabajar el tema de las estructuras curriculares. Me pasó algo interesante.
Yo soy PhD, dice pues un amigo, no, yo lo dejaba PhD porque me han hecho renegar. Viene, dije, yo soy PhD, yo voy a ser la locta. Y el amauta que estaba ahí, el tío Yatiri, la hija Chamacani, Payaguayo, pero, ¿cómo Hakatatatis, Chimbunitatis, ¿tienes permiso? ¿Tienes licencia? No, yo soy PhD. Me tienes que hacer caso a mí, vos, por ahí nomás, Yatiri nomás eres. A ver, a esa lógica de no entender, comprender los significados. ¿Acaso aquí dentro de nosotros, por más PhDs que somos, podemos hacer fácil la lectura de la coca? ¿Podemos interpretar los sueños? ¿Ah? Como yo me eché allá mi halconcito con mi licencia de mis maranis. Podemos entrar a una lógica, sí, de ajayos, de chayas, pero hay fuertes que no podemos hacer por hacer. Nuestra educación, lamentablemente, es ahí donde se ha equivocado y se equivoca. Que porque tienes un título académico por demás estructurado en el aspecto del estatus social, supuestamente con eso ya eres por demás. Hay un error fuerte. No sé si hay la educación parvularia acá. A mí me pasó una cosa bien interesante en la carrera de educación parvularia. Una de mis estudiantes, creo que tenía 18 años, justo estábamos hablando de estos temas, y para la exposición se trae a su nietita. Acá está aquí, no me pequeñita, acá está aquí. Se ha traído con su tare, se ha hecho adjudicar, le ha puesto cigarrito, le ha puesto velita blanca, cervecita, eso le gustaba. Le dije, ¿vos por qué manejas? No, ahí afuera está mi mamá y mi papá. Ellos me han permitido que meta acá porque mis papás son yatiris. Mi mamá es chamacano y mi papá es payaguayo. Yo me bajo el sombrero vasco para maestra. Estamos caminando acá, pero no nos reconocen. A ver, hoy día viernes, si se encuentran con un chepacho o cupi 6 manos, ¿cómo les va a ir? Ponderemos. En el artículo 30 de nuestra misma Constitución Política hay un desafío interesante, hermanos. En su carnet de identidad, ustedes, dice la ley, que podemos inscribirnos con nuestros nombres originales. Por ejemplo, Salvador Gonzalo Cristoman, me han impuesto, mira, Salvador, tocayo de Jesús, bueno, ya por ahí va. Es Jesús buen amigo, pero no lo conocí. Gonzalo dice que es un rey, el más bueno, tirano, los reyes siempre han sido tiranos. Quispe no significa nada, Mamani es halcón. Entonces, como no tengo un buen sentido en el mundo boliviano liberal, ¿cómo puedo entrar a este mundo nuestro, a recuperar lo nuestro como algo muy importante y súper necesario para nosotros? Pues puedo utilizar, según este artículo, Gespi Mamani en mi carne. Ahora, cuando he ido yo al registro civil, ¿qué me han dicho los abogados? A ver, me han dicho renegar. Dice, una cosa es la Constitución y otra cosa es la ley. Y si quieres que te anotemos así, anda quejate al Evo, al Félix Paz, ellos se han inventado. Doctor, se les dice a los abogados, ¿en serio? Sí. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no ser tomados en cuenta en nuestra realidad? Y hay una lógica que he bajado de esto, lean ahí. Entramos indios a la universidad y salimos caras de la universidad. Claro, yo salgo con mi ropa, además en mi colación bien vestidito, ¿no? Cara que sí, pelado, vacío, desnudo, chichilo. Pero en el sentido ideológico, cara está en que tú entres con tus bases aymaras, collas, quechuas, unas, como quiera, pero ya en la universidad te vuelves diferente. En el patio, y esto siempre les digo a mis estudiantes, en el patio estaba pasando la Miss Universo de la UPEA. Todos miran así, la cajista está calma para así, ¿no? Están babeando cuando la ven a la chica. Está entrando la chica, dice que tenía que llegar, no sé, a algún lugar, estaba sobre hora.
Se ha caído, se le ha roto su taco. Ha tratado mi tuzo. ¿Qué le ha salido? No, como decimos, le ha salido su indio. Ahora, por más Martínez, por más, no sé, Condorcet, Pitbull. 5 minutos más, mi hermano Salvador. Ya voy a terminar, hermano. ¿Qué te creas? Sigue siendo, ¿qué cosa? Entre comillas, así como no se han invadido con ese nombre, indio. Pero ahí está, ¿no? Por más que la universidad te vuelva, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay ese divorcio? Vayamos a las comunidades. Con mis guaguas a las 8, un tibia canastas y a escarbar pato. Mi hijo, ¿cuántos años tiene? 14. Bueno, mira, 16. Debíamos estar en nuestro mundo, ¿no va? En el celular, perdiendo el tiempo, delincuentes, en los tilines, o sea, ahí. Pero ¿por qué estamos en el mundo nuestro? Porque el otro parece asesino directo. Estábamos revisando las categorías de postmodernidad, se van a matar, se van a morir. Entonces aquí el problema, ya para ir cerrando, para que no me moleste su moderador. La pregunta, la universidad nos debería de acomodar en responder quiénes somos, qué pintas, cómo se logran, qué hacemos, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿A qué nos saltan? Porque hay una cosa bien interesante. 532 años desde la invasión, hermanos, han tratado de conquistarnos y no lo han logrado. Seguimos haciendo Pachacuti a cara, Mamán. Seguimos haciendo los hilares, los Gespis. No ha habido conquista. Pueblos enteros que no han llegado los españoles. Y ahora quieren llegar con satélite. 493 años de colonización. No han podido efectivizar la colonialidad con el urbanismo. Nos quieren hacer como ellos no pueden. 244 años de discriminación y 200 años de filantropía. Cuando digo filantropía, nos ven como si no supiéramos nada. El doctor Choquecarqui, que decía cuando tenía que sacar su doctorado, le han hecho esperar mucho tiempo, le han humillado. ¿Por qué? Porque era Roberto Choquecarqui. Hasta el manifiesto de 1971 en Tiwanaku, el manifiesto de nuestros hermanos, han reclamado ser parte de este pueblo, de esta tierra, pero desde su lógica ancestral milenaria, donde los Crespis, los Pamanis, los Kunturis, los Camiris, hoy conocidos como Quispes, Condoris o Camiris, han reclamado el restablecimiento del Ainu, porque tienen su sistema de vida, que es ello. Tienen territorio, tienen población, tienen idioma, y se basan en su ritualidad para poder efectivizar sus caminos, sus procesos de vida. En ese sentido, hermanos, por favor, habrá que tomar en cuenta la otra cosa. Esta base que en didáctica hemos hablado con hartos de los hermanos, la otra. La didáctica para nosotros en nuestro proceso histórico-cultural debería de entenderse y comprenderse de la siguiente forma. Como ciencia, en base al arte, la habilidad, la interactividad de la socialización, el compartir de saberes y conocimientos para la complementariedad e integralidad de vivencia y convivencia de los pueblos que trascienden históricamente desde el cimiento elemental de la cultura concepcional. Nosotros, al menos como cientistas de la educación, como hacker de este territorio, como humano de este planeta y como humanoide hermano de otros planetas, no nos vamos a doblegar sobre algo que no ha podido solucionar problemas de hambre, de muerte, de dinero y otros que ellos mismos han traído. En ese sentido, hermanos, la otra, por favor,
se ha trazado adelantado. Ahí esa, la otra. En ese sentido, hermanos, hermanas, mirando atrás, mirando adelante, tomando en cuenta que arriba, abajo, derecha, izquierda tenemos que caminar. Wipa, wipa, halaya, halaya, causachu, ñandereco, ñandebae, ñaupahman, que sea en buena hora, que nos vaya bien. Estamos en nuestro territorio y como estamos en nuestro territorio, el otro tiene que obedecernos también. Sin filantropías, sin lastimarnos, podemos llegar a los grandes éxitos de vida. Que sean buena hora. Muchas gracias. Allá ya Muchas gracias. Ya acabadas las dos exposiciones, quisiéramos ver si hay algunas preguntas, comentarios. Por favor, adelante. Ahora es el momento de poder despejar algunas dudas. Adelante. Si hay docentes, estudiantes, por favor. Adelante. ¿Quién? Levante la mano, por favor. ¿Quién quiere hacer una pregunta, un comentario, un aporte? ¿No hay? Nadie ahí atrás. Bueno, tal vez hermanos, a manera de conclusiones, hermano Pachacuti, hermano Salvador, y pasaríamos al acto central de la donación de libros, para dar las finales antes de pasar al acto, hermano Pachacuti. Muy bien, gracias, estimado hermano, hermanas, hermanos. Ya para concluir este evento, este seminario, quisiera señalar lo siguiente. Como ya nuestro hermano expositor ya ha señalado, y espero que ustedes lo vayan desarrollando, reflexionando, porque solo así podemos avanzar como comunidad, como pueblo, como nación y como civilización. Reitero, en el presente estamos frente a dos lógicas, dos formas, dos concepciones del mundo, dos rutas, pero colisionados, entrampados. Estamos como en una especie de callejón sin salida. Está la modernidad, la lógica moderna, la dominación moderna, y frente a eso estamos nosotros, la lógica aymara, quechua, tupi, guaraní, o la lógica indígena o comunitaria, o como quieran llamarlo. Si no nos despejamos esta ruta moderna colonial, vamos a estar reproduciendo nomás siempre este tipo de realidad, condición, porque en el presente estamos en condición macha, estamos machanizados. Tenemos que recomponernos como sujeto, como jaque, como comunidad, como ayllu o como nación y como civilización. Solo así podemos desplegarnos en el mundo con absoluta libertad y soberanía. Quizá ahorita no tenemos nuestra soberanía subjetiva, nuestra subjetividad, nuestra racionalidad está vulnerada, está erosionada por el saber, por el conocimiento, o por la racionalidad, o por la lógica, o por el poder moderno colonial. Ahora, ¿qué hacemos? Unos dirían, ahora lo dejamos, o sea, queremos descolonizar, no quiere decir dejar esto, dejar estas herramientas tecnológicas modernas o otros productos culturales en el mundo. Descolonizar quiere decir, o sea, descolonizar es, sobre todo desde un punto de vista de la educación, es dejar de ser lo que no somos y volver a ser lo que siempre hemos sido, ¿no? O sea, dejar de ser lo que no somos o dejar de aparentar lo que no somos y volver a ser lo que siempre hemos sido. Porque hay otros que simplemente aparentan ser modernos sin ser modernos, ¿no? Y otros creen que no son modernos, pero son modernos. Hay gente que cree que no está colonizado, no está atravesado por la modernidad, por la colonialidad, pero sin embargo lo está haciendo.
Entonces, la educación es clave, la educación. Pero, ¿qué tipo de educación? En algún momento, un hermano mayor, ya en Ayamarca, decía, tenemos que formar jaques o seres humanos bajo tres criterios, cuatro principios aymaras. Y con esto termino. Tenemos que construir un sujeto jaque, o mejor, desde la niñez hasta constituirnos en jaque. Tenemos que forjar a nuestro pueblo y al mundo también bajo cuatro criterios o principios o reglas. Tenemos que restablecer el ser apa. El ser apa. Cuando es apa, siempre vamos a ser kamiri. No en el sentido como se entiende en el presente, sino el ser kamiri, ser íntegro, ser completo, ser equilibrado, o sea, realmente ser un apa. Tenemos que construir o reconstruir, restablecer una comunidad de gentes apa, ari, iku y chiki. Si lo concretamos, lo impulsamos estos cuatro reglas o leyes aymaras, vamos a tener una comunidad de gentes o jaques kamiris. Aquí todos tenemos que ser kamiris. No hay nadie que no sea kamiri. Así nuestra gente, o sea, nuestro pueblo comprende. Aunque hay ciertos académicos que no han comprendido al kamiri, simplemente aquel que ha acumulado riqueza. Simplemente eso. Y hay otros que han contestado eso. No, eso no es kamiri, eso es el hukuchil, el que acumula, incluso a costa del sacrificio y sudor de otros. Pero bien, es otro tema. Simplemente quiero terminar diciendo, estimadas hermanas y hermanos docentes, aquí presentes y autoridades también, que necesitamos reconstruir, restablecer una comunidad de vida pachacámica, o sea, una comunidad de vida equilibrada, armónica, no en el sentido filantrópico, como decía, sino en el sentido como nosotros entendemos o cómo lo han entendido nuestros antepasados. No solo para nosotros, no solo para los aymaras, los alteños, sino para todo el país, la región, el continente y el mundo. Tenemos que estudiar, tenemos que forjarnos aquí, estimadas hermanas y hermanos, para destruir, para desarticular, para extirpar a las fuerzas determinativas del colonialismo, de la colonialidad y de la modernidad. Tenemos que desarticularlo, tenemos que desinvasionarnos a los elementos constitutivos de la modernidad. Y eso no quiere decir dejar de utilizar el celular. Más bien tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas y científicas que produce el mundo occidental moderno para fines contrahegemónicas. Para realmente potenciarnos nosotros y a partir de eso reequilibrar el mundo. Así lo han hecho nuestros antepasados. Siempre han usado las herramientas del invasor para protegernos y para avanzar en perspectiva. Simplemente eso y un gran jalaya, y espero que nos sirva todo lo que ha dicho nuestro hermano y todo lo que vayamos a decir. Jalaya, muchas gracias, hermano. Hermano Salvador, a manera de conclusiones, por favor. A ver, es verdad que no es necesario que lo voten ahora, si no quieren votar yo necesito, ¿no? Estaba dando una charla igualito y a alguien se le ocurrió llamarme y no podía hacer callar. Es de ellos, pero si alguien llama en este momento, yo voy a demostrar en mi celular el pipipacho. Y cuando vamos a seguir para adelante, voy a demostrar el Lupac Pacha, la época de la fertilidad de la mujer. Aquí en el celular. No es necesario deshacernos de esto, pero tampoco nos podemos volver esclavos de esto, ¿no? Ese es el problema. El otro tema, hermanas y hermanos, la dinámica es desde aquí, así con corbata bien simpático se ven nuestros colegas, no podemos dejar de ser también nosotros. ¿No ven? Esa es la tarea. Estaba yo en el matrimonio de unos ahijados y el curita viene, darle unas palabras a sus ahijados.
Muy bien, la hija, Aníbal Masicata, Guaraguaranacat, la cat de la tierra de las estrellas. Por favor, dialoguen con ellos y hagan de su vida armonía. Hayala. Le ha quitado, Hayala dice. Ellos se acomodan también a lo que somos nosotros. ¿Podemos entrar o no podemos entrar? Porque siempre, como antes, ¿no? Antes del 71, 70, el manifiesto de Tiwanaku, ¿quiénes eran los que tomaban el poder? Tiene que ser el doctor Meitzman, el general que apellidaba, no sé, Lisboa. Interesante. Pero ahora ya el general casi a por llegar un Condori, ya conozco. Claro, mira, silban, porque es Condori, ¿no ven? Y si vamos a la estructura del Condori, ¿qué quiere decir? Es el Kuntur, el Malcu mayor, el ave más grande y más importante del mundo. ¿Y dónde lo encontramos? Aquí en el Illimani. Pero tenemos que silbar, Kuntur, no, Condori, ¿cómo fue? No, que venga un Balboa, ustedes van a hacer caso. Y el Balboa viene con Pitbull, no sé qué más hay. Y ahí está la cosa. Autoestima, reconocimiento de lo que somos nosotros. Con las disculpas del caso Gilata Abreu. No tanto volver, sino fortalecer lo que tenemos. Ahora. Porque volver a un cierto problema nos vamos a encontrar, pero lo que tenemos podemos fortalecer en el quién somos, de dónde venimos, qué hacemos y a dónde vamos. Trabajar desde las estructuras familiares, amistades y donde quieran. Aquí hay una discoteca que se llama La Clave, ¿no ven? ¿No ven? Digamos que no. Claro. Ahora vayan ahí. Vayan pues ahí, en esa época que se danza, hay que cambiar desde ahí. Les invito a cambiar. No hay que ahogarse en un vaso de agua. Estos lugares deberían de estar transmitiendo la esencia de nuestros pueblos en su música, en su danza. No estar volviéndonos locos allá adentro y salir más locos de lo que éramos. A ver, la dinámica está abierta para que estos lugares ya no nos estén matando, no maten a nuestras culturas. Y a los compañeros universitarios de las 3 carreras de esta área, ¿no? Y un saludo cordial, como siempre, al magíster Salvador Quispe, que nos encantó con su forma de exposición, muy didáctica, ¿no? Interesantísimo, muy agradecido, hermano Salvador. Lo propio al licenciado Edgar Argandoña Blanco, secretario ejecutivo de la Asociación de Docentes. Gracias por la hospitalidad, y así como al magíster Freddy Pachacuti, al licenciado Fabio Maite y a todos ustedes. Para nosotros, para el Centro de Investigaciones Sociocomunitarias, pues es un honor estar acá presentes y traer el conocimiento también traducidos en libros. Lo que nosotros hacemos es fabricar ideas y fabricar, entre comillas, libros en 2 líneas, ¿no? Nuestras propias investigaciones en las líneas de Estado plurinacional, descolonización y vivir bien, y por el otro lado la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Seguramente han escuchado hablar, es una colección de 200 obras que estamos trabajando, que han sido seleccionados por los intelectuales más prominentes de este país el año 2014. Una especie de bestsellers, ¿no? Un libro por cada año, más o menos. Parte de esa colección les traemos para entregar a la biblioteca de estas 3 carreras o de esta gran carrera. Así que voy a permitirle, por favor, al licenciado Edgar Argandoña que me acompañe para que podamos hacer la entrega de este lote de libros, por favor.
Muy buenos días nuevamente a todos los presentes. Estimado licenciado Julio Álvarez, para nosotros, pues, como área Ciencias de la Educación, es un grato placer el que el día de ustedes, el día de hoy nos hayan visitado. Sin duda alguna, estos libros que nos están donando va a servir, pues, no solamente al estamento docente de las 3 carreras, sino también al estamento estudiantil. Las obras que nos están donando van a estar, pues, a predisposición para que puedan ustedes, estimadas compañeras, estimados compañeros, utilizar, seguirnos formando. Nosotros también como docentes nos va a servir de manera significativa. En ese sentido, pues, vaya un agradecimiento no solamente del área, sino de nuestras máximas autoridades, a la cabeza de nuestro hermano, doctor Carlos Condori Titirico, sector de la Universidad Pública del Alto. De igual forma, vaya el agradecimiento por parte del doctor Efraín Chami Vargas, que es nuestro vicesector, y yo le voy a transmitir también el agradecimiento por parte de ellos. Muchas gracias, licenciado. En buena hora. Un aplauso, por favor. Aprovechamos para hacer la entrega de certificados de reconocimiento para el licenciado Edgar, de parte del CIS. Al Magíster Salvador Gonzalo Quispe, por favor. Al Magíster Oscar Ticona, por favor. Oscar. Aquí. Adelante, por favor, un aplauso. Él es el que ha coordinado el seminario. Muchísimas gracias. Ya, asimismo, me indican que tienen también un reconocimiento la Asociación de Docentes, también el licenciado Argandoña, que elaboró también para los hermanos del CIS. Invitamos al doctor Julio Álvarez, por favor, para poder hacer entrega de este reconocimiento por parte de la Universidad Pública del Alto, pero sobre todo por el área Ciencias de la Educación. Invitamos al magíster Freddy Carapi, hermano Pachacuti, para que pueda, pues, pasar por el reconocimiento que tenemos para su persona. De igual forma, invitamos a que pueda pasar al magíster Salvador Quispe, que también es docente de nuestra querida carrera Ciencias de la Educación. Hermano, por favor. Invitamos al licenciado Fabio, que el día de hoy nos ha ayudado moderando justamente este seminario. Antes de cerrar, invitamos por favor a los expositores, licenciado Julio, para que nos demos una foto institucional, por favor. Con motivo del Bicentenario de Bolivia, el CIS y la BBB refuerzan su compromiso para la consolidación del Estado plurinacional.